Muy bien, ya estamos de vuelta. Perdón, señor director, no había cachado que ya me había... Mire, si no hubiera sido por el camarógrafo, habría estado ahí mirando con cara de huevón todo este rato. Pero estamos de vuelta para nuestro último bloque. Y ya está con nosotros el abogado Marcelo Brunet, que además es parte de la casa. Yo no soy parte de la casa. Usted soy parte de te TV. tengo que dar yo la bienvenida. Exactamente, Bienvenido, por favor. adelante. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Y vamos a hablar de un tema que en realidad yo creo que es bastante importante, porque el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dio una entrevista donde dice que casi el 10%, en realidad no es el 10%, claro. porque son 418 los beneficiados por esta pensión, ¿no? Sí, sí. Que es de casi 400.000 pesos. Sí, claro. De esos 418, 40 personas tienen antecedentes legales menores, Sí. pero tienen antecedentes antecedentes legales, penales, al fin. antecedentes penales anteriores, Claro, digamos. sí. ¿Qué pasa con esto? A ver, lo primero, estamos hablando cerca del 10%, tú tienes razón, son 40 casos respecto a 418. Lo segundo, cuando hablamos de esto, hablamos de que no... A ver, es difícil para aplicárselo esto para los telespectadores, pero el requisito para postular no implica necesariamente no tener antecedentes penales. Ya. Por lo tanto, no hay una complicación legal en que los tengan. Técnicamente. No, Ahora, pero entre una cosa se ve media horrible. ética, eso te iba a decir. Claro, eso es te iba a decir. Yo creo que el impresentable. problema es eso. Claro, ahora, esto no es un tema solamente atribuible a este gobierno. Es un tema que es atribuible a ambos gobiernos, el gobierno del presidente Piñera y el gobierno del presidente Boric. Porque en ambos se otorgaron este tipo de pensiones y en ambos, efectivamente, no se podía constatar. Ahora, lo que pasa es que si el reglamento no obliga a la autoridad, al Ministerio de Justicia, a constatar, o al Ministerio del Interior, a constatar la existencia de delitos, no están facultados para hacerlo. Por lo tanto, no hay un tema de falta de pega. O sea, no es que no hayan hecho la pega al no revisar y no chequear. Eso hay que ser súper enfático en eso. Ahora, estaremos de acuerdo. ¿Se ve feo? Se ve muy feo. Y la solución está en manos de una sola persona. El presidente de la República, claro, él puede que puede revocarlo. revocar efectivamente estas situaciones y puede decir, ¿sabe qué más? Mire, atendido los antecedentes, se deja sin efecto la... Y con eso se acaba Ya, el pero tema. lo que pasa es que tengo la sensación que aquí entramos en una disyuntiva también más bien ética. Sí. Porque de alguna forma también los medios lo ponen de una manera más rimbombante de lo que realmente suena cuando tú me lo explicas. Claro. Sobre todo que además, yo leí la noticia completa y primero son delitos aparentemente En general menores, digamos. muy menores y antiguos. Por lo que sale en la misma prensa. Sí, hay un... Pero a la hora de poner pareciera como que estamos otorgando un beneficio brutal a gente delincuente, digamos, claro. malvadísima. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque también ahí hay un elemento... Ponte tú, mira, hay un caso que probablemente es uno de los ejemplos. Un señor de apellido Villalobos, que el año 2008 tenía una condena por hurto. Ya. No, o sea, Explícale a la gente lo que es hurto porque hay una diferencia es que importante. la diferencia entre el robo y el hurto es que el robo supone menos agresividad, por así decirlo. No hay violencia en las personas, no hay fuerza en las cosas. Pero puede ser que el hurto puede ser que alguien fuerce... Claro, si no estás en la casa y yo me meto a tu casa, digamos, y me llevo algo, eso es un hurto. Perfecto. Si yo me doy cuenta que tú estás desprevenido y está tu billetera, digamos, en el bolsillo de atrás y te lo saco, eso es hurto, no es robo. El robo supone que yo te pegue para robarte la billetera o que franquee o rompa alguna barrera, digamos, para efectos de poder. O sea, si te rompo el portón de la casa para entrar a tu casa, ahí ya la situación es distinta, ahí se transforma en robo. Ya. Por lo tanto, el hurto es un delito de... No lo estamos justificando por si acaso. En ningún sino caso. que, Pero es un tema, se lo está explicando. es un tema menos grave de lo que es el robo, evidentemente. Ahora, desde un punto de vista práctico, igual se ve feo. Obvio. No, por eso te digo. Claro. Pero también tú decías algo que... Porque a propósito, ¿por qué hago esta distinción? Porque creo que también los medios tenemos la responsabilidad de ir allanando un poco las noticias. Ok. Porque la noticia suena muy fea. Sí. Y yo estoy de acuerdo contigo. Creo que no es bonita bajo ningún punto de vista. Pero también esto no tiene que ver con elementos ideológicos. No. Piñera lo hizo, Boric lo hizo, Sí. quizás probablemente si es que empezamos a ver para atrás, probablemente nos encontremos Claro, con otras es personas que han decir, tenido estos resquicios, Lo que digamos. pasa es que no podemos escarbar mucho para atrás para este tipo de beneficios por una cuestión práctica, porque estos son los beneficios concedidos respecto del estallido social. Entonces esto parte ya, del 2019. ya, o sea, y por es de lo tanto, ahora. Claro, o sea, y por lo tanto las únicas dos administraciones que han estado son la de Piñera Piñera y y la de Boric. Ahora, vuelvo al punto. ¿Están facultados, digamos, en los gobiernos para efectos de no otorgar la pensión si la persona tiene antecedentes penales? No, pues no están facultados. ¿Por qué? Porque no está el requisito.
Si estuviese establecido el requisito y se dijera expresamente no se puede, o sea, se otorgan las pensiones de gracia a Pedro, Juan y Diego, salvo que Pedro, Juan o Diego tenga algún tipo de antecedentes penales, ahí el gobierno evidentemente está corriendo una falta. Pero en este caso, y lo reconoce el mismo ministro de Justicia, Sí. no lo hacen. No tienen cómo hacerlo, porque no les corresponde hacerlo. Perfecto. Entonces da como... a ver, no se queda lo mismo. Se ve feo, es medio impresentable. ¿Está en manos del presidente resolverlo? ¿Lo conversamos? Sí, absolutamente. Él es el que puede perfectamente- revocar esto. Claro, por medio de un decreto supremo, efectivamente, él puede revocar este beneficio. Ahora, ¿por qué crees tú que se puede dar este beneficio? Porque capaz que el presidente efectivamente, tanto Piñera como Boric, Sí. hayan leído los antecedentes y hayan dicho, ¿sabéis qué? A pesar de Mm. esta persona se O- merece este... O sin haber revisado los antecedentes, probablemente porque no había antecedentes penales. O sea, no deberían estar en la carpeta. Cuando le pasen la carpeta al presidente de la República, no debería estar el antecedente penal sobre la mesa. Por ¿Por qué? ende, él tampoco tiene conciencia de esto. Piensa tú que los digamos. antecedentes penales son información reservada en general, que solamente puede ser pública para determinadas circunstancias. O sea, si yo me meto, por ejemplo, al registro civil a tratar de sacar tu certificado penal, no puedo. Bueno, tienes que sacarlo tú mismo, digamos, tienes que cumplir Los una serie de antecedentes, autorizaciones. claro. Precisamente porque los antecedentes son una cosa personal, reservada, no es una cosa... Lo que es acceso público son las sentencias, eventualmente, pero si yo me meto a sacar un certificado de antecedentes tuyo, evidentemente la única persona a la que le puedo pedir el certificado de antecedentes penales es a ti. No la puedo sacar yo por mí mismo. Entonces el Estado, que además sigue ciertas reglas que son bastante estrictas, tiene la obligación de hacer lo que la ley le permita. Entonces si el decreto no permite que ellos revisen los antecedentes penales, no pueden hacerlo. Incluso aunque sea presidente de la República. Aunque sea presidente de la República. O sea, O sea, con mayor razón el presidente de la República no debería, porque de lo contrario Claro, porque discrimina discrimina arbitrariamente y exactamente. eso es O absolutamente... sea, lo más impresentable. probable es que tanto Piñera como Boric puede que no hayan tenido idea tampoco. Probablemente nunca tuvieron idea de que estaban firmándole decretos autorizatorios, digamos, a personas que tenían antecedentes penales. Ahora, un paso más allá. ¿Se puede revocar? Es que Sí, es claro. interesante lo Sí. que estás planteando, porque se establece también en dos dimensiones, ni siquiera, en tres dimensiones. Porque también aquí hay una dimensión, lamentablemente, que sí, Sí. me golpea directamente, que tiene que ver con cómo la prensa levanta una noticia, que por lo que tú me estás explicando, Marcelo, pues, sigue siendo una noticia, pero Sí. la levanta de una manera, comillas... Sí, ya, está bien, ¿no? pero sigue siendo el perro que muerde, sigue siendo, digamos, la persona que muerde el perro más que el perro que muerde la Estoy de persona. acuerdo, como dice el periodista. pero por Es lo que tú me noticia, estás- digamos. Claro, pero por lo que me estás explicando, en realidad hay miles de antecedentes que uno debería manejar. Por supuesto. Por ejemplo, que el presidente no tiene capacidad de ver los antecedentes Así es. penales y probablemente se enteró hoy día, o el expresidente Piñera se enteró también ahora, no, Sí. no tengo idea. O sea, Sí. lo que quiero decir es que hay instancias dentro de esto Ah, de absolutamente. cómo yo conformo. Pues digo, tiene tres aristas. Ahora, ya, ¿por qué tomo yo estas decisiones también? O sea, ¿cómo se A van ver, configurando en el curso estas del situaciones? estallido social, evidentemente, se produjeron situaciones que son anómalas, violaciones a los derechos humanos. Varios informes internacionales han dicho que no son sistemáticas, pero constituyen violaciones a los derechos humanos igual. Es bueno explicar eso. La sistematicidad de la violación de los derechos humanos supone que el Estado tomó una decisión política de violar derechos humanos. Sí, claro. Ejemplo, la dictadura de Chile, ejemplo, digamos, otras dictaduras de otros países, en las que desde la autoridad central se decide, ya, perfecto, vamos a pasar esta línea. Aquí no existió tal decisión. No. Entonces, los casos que pueden haber constituido violaciones a derechos humanos y que tengan algún tipo de sentencia penal, que tengan algún tipo de... Todos esos casos que de alguna manera, digamos, constituyen una afectación respecto del deber del Estado de cuidarnos. El Estado tiene la obligación de Claro, cuidarnos a ti, a mí y a eso todos implica nosotros. la violación de derechos Claro. humanos cuando el Estado ejerce Por- un por poder, eso, claro. por eso la tesis, hay una tesis muy, digamos, muy en boga, digamos, respecto de que solo el Estado viola derechos humanos, eso es muy discutido, pero suponiendo que el Estado o sea, en este caso el Estado sí efectivamente está violando derechos humanos porque un agente suyo, o algunos agentes suyos lo están haciendo. Ya. Desde esa perspectiva, el Estado tiene un deber de reparación. Eso no admite mucha discusión ni en doctrina, ni, digamos, penal. O sea, no hay una discusión respecto de si el Estado tiene facultad para indemnizar a las personas o para efectivamente compensar a las personas que han sido víctimas de esta situación. Para la indemnización están los procedimientos judiciales y evidentemente, digamos, existe la posibilidad de que un tribunal condene al Estado a pagar una cierta cantidad. Pero además de eso están las pensiones por gracia, que es que el Estado, representado por el presidente de la República, sobre la base de los antecedentes que existen, puede decidir si sabe que más esta persona quedó con secuelas, esta persona si efectivamente el daño es irreparable, esta persona sí lo pasó muy mal, sus parientes lo pasaron muy mal, entonces sabe que más le vamos a dar una pensión.
pensiones que tampoco son multimillonarias, son No, de 400 lucas. 400.000 pesos, O sea, sí. o sea, está casi un sueldo mínimo, digamos, ¿de acuerdo? Pero, o sea, el 80% del sueldo mínimo. No es una cantidad, digamos, para el promedio de sueldos chilenos no es una cantidad menor, pero tampoco es una cantidad multimillonaria. No es que nadie se esté enriqueciendo con esto. Ya. Entonces, es importante ponderar las cosas en su medio. Efectivamente estamos en un... O sea, lo que llama la atención, y por eso hablamos que es noticia, es que se trata de personas que efectivamente, digamos, en algún minuto tuvieron antecedentes penales y que efectivamente, digamos, en el ideario de la sociedad, una persona que ha tenido antecedentes penales probablemente no se rehabilita. Cosa que es un error, digamos. Es que, por eso, es que supuesto, fíjate que para allá quería llevar también un poco la conversación, porque también establecer esta idea de que en definitiva una persona que ha tenido antecedentes penales, sobre todo además una persona que ha tenido quizás antecedentes penales que Sí. desde un punto de vista sociocultural Sí, sí. puede tener que ver también con situaciones de mucha vulnerabilidad, de seguir en la idea de que una persona así no se puede rehabilitar también es un error grave. Ya. Yo entiendo que hay delincuentes y hay delitos que está absolutamente pensado y que es difícil que se rehabiliten, pero otros son rehabilitables. Sí, Ahí lo que hay pasa un es que, elemento claro, social, ¿o ahí no, lo que pasa es que Marcelo? tenemos una segunda derivada A ahí, ver. que es nuestra realidad carcelaria. Nuestra realidad brutal. carcelaria en la práctica no permite la rehabilitación, No, porque salvo en determinados penales muy específicos. Yo tuve la suerte de ser en algún minuto de mi vida jefe jurídico de Gendarmería. La cantidad de penales que permiten la rehabilitación es muy Mínima, baja, porque mínima. la cantidad de hacinamiento y la falta de medios que efectivamente existen, digamos, en el ámbito de lo carcelario, hace muy difícil que la gente se rehabilite. Dicho eso, digamos, y cerrado ese capítulo, que efectivamente es difícil rehabilitarse, claro, tú tienes razón, se puede uno rehabilitar. Y efectivamente la ley contempla posibilidades para la persona que comete un delito de limpiar sus antecedentes, de manera tal de que no aparezcan sus antecedentes penales como que hubiera cometido un delito antes. Es más, hay un decreto, esto se usa re poco, digamos, pero hay un decreto del año 37 que permite que las personas que han sido condenadas por delitos y que ha pasado cierta cantidad de tiempo y que no han reincidido, que no tenían, puedan solicitarle al Ministerio de Justicia limpiar las hojas de antecedentes y señala expresamente una frase que es muy linda, que no aparezca como si hubiese cometido delito alguna vez en su vida. Ya. Entonces, claro, aún en ese caso, estas personas podrían haber perfectamente postulado, digamos, a los beneficios si se hubieran, digamos, visto beneficiados por aquello, aun cuando hubiera sido requisito. Pero reiteremos, no era requisito, ni el presidente Piñera, ni el presidente Boric, seguramente en la carpeta de antecedentes tuvo a la Nunca lo vista tuvo, esto, claro. digamos, por lo tanto, coincido contigo parcialmente. ¿Es menos grave de lo que parece? Sí. Lo que Ahora, pasa es feo, se ve feo, horrible. pero eso Claro. eso voy.